Cementerio. Es definido en el diccionario como un terreno generalmente cercado destinado a enterrar cadáveres. Bienvenidos a Necrópolis Chile, conducido por Fabiola Cepeda y Gonzalo Orellana. Hola a todos nuestros queridos necrománticos. Tanto tiempo ya, ahora estamos con Gonzalo listos para entregarles un nuevo capítulo de nuestros queridos Camposantos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Fabiola, aquí estamos. Un poco, no sé, inspirado. ¿Sí? Podrá ser, no sé. Es que, pucha, igual lo que vamos a hablar hoy día es un tema que, pucha, es un lugar que nosotros dos queremos mucho, ¿no? Sí, sí. Y entonces nos dimos cuenta que en el primer episodio, cuando hablamos de las curiosidades del cementerio general, la sección que nos trajiste tú, hablamos así como que asumimos que mucha gente sabía los orígenes del cementerio. Sí, justamente. Y después que escuché el capítulo, como que reconocí que a lo mejor lo que dijimos no mucha gente lo sabía. O sea, dije el asunto de los helados y no sé qué más. Y estoy seguro que no mucha gente sabe el asunto de los helados y que está relacionado con los inicios del cementerio general en este caso. Claro, pues nosotros como manejamos el tema, ya nosotros damos por sentado de que todos lo saben, pero en el primer capítulo, bueno, se cometen errores por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahora nos Ah, vamos a ya. reivindicar y vamos a hablar de los comienzos del cementerio general como corresponde. Así es, porque, bueno, si bien mucha gente siempre lo presenta como el cementerio más antiguo de Chile y uno de los más grandes, pucha, yo no me gusta decir como que es el más antiguo, porque si es así, tenemos, por ejemplo, los sectores donde los mapuches enterraron a su gente, que también podrían ser Claro, considerados un cementerio, pero para ellos más que un cementerio es como un lugar sagrado. ¿Cachai? No claro. tiene denominación como tal de cementerio, y bueno, de más está decir que, por ejemplo, en el norte tenemos el ejemplo de las momias chinchorro, que son las momias más antiguas, que también Sí, se pues podría sí, considerar un sí, cementerio, entonces tampoco. sí. Vamos a hablar, en todo caso, es como hablar del nuevo panteón, de los panteones que se hacían para la gente que no tenía, que no fueran cementerios indígenas, como los primeros, obviamente, y los que habían, y los entierros que habían en el Cerro Blanco. Claro, en ese sentido se podría decir que el cementerio fue el primero de Chile que fue abierto exclusivamente para enterrar gente. ¿Cachai? Sí, Y sí. tampoco es como que haya nacido así como cementerio como tal, porque en realidad, bueno, es una cosa que vamos a ver más adelante, al principio estaba como destinado así como para enterrar a héroes y a gente importante. Justamente era como más ABC1, pero ahí vamos a ir recorriendo y viendo qué pasó, porque la gente no quería ir, pero vamos a ir recorriendo en el transcurso, vamos a ir viendo todos esos temas y una que otra cosilla ahí para poder, una anécdota para poder contar. Uf, las anécdotas. Bueno, entonces ahí con este episodio nos queremos reivindicar un poco y pedir perdón a la gente que Sí. asumimos que sabían del cementerio y después como cachamos que no, pues, o sea, nosotros que somos súper ñoños y nos gusta este tema, lo sabemos al revés y al derecho y hemos leído los libros y todo ese asunto, pero la gente común no, o sea, Claro, seamos sinceros. Cuando tú le preguntas cómo nace un cementerio, nadie se hace esa pregunta. Imagino yo. no, no, y lo bueno es que nuestros necrománticos no son asiduos a estos temas. Y eso me agrada mucho, que toda la gente lo pueda escuchar, familias, niños, jóvenes, adultos, y que se vayan interiorizando con el tema junto con nosotros, porque nosotros tampoco tenemos todos los conocimientos para que andamos con cosas, si no, no estaríamos aquí, Exacto, pero tratamos de brindarles lo mejor posible, toda la anécdota y todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo con el camino también. exactamente. Por así decirlo, en nuestra ñoñería nosotros les traemos en palabras simples, de cómo vamos a hacerles como el resumen más sencillo que podamos hacerle al cementerio, porque igual Sí,
digamos que la historia del cementerio no es así como que un día Bernardo Higgins despertó y dijo, wow, Oh, en este espacio voy a empezar a enterrar gente, ¿no? claro, no. No, Entonces, y costó años para que saliera el tema para que se pudieran poner de acuerdo con el tema del cementerio. claro, Costó, sí, costó años para que fuera así. Y bueno, finalmente se pusieron de acuerdo y pudimos tener nuestro primer camposanto. exactamente, Así que, vamos. ¿Te exactamente, parece? por supuesto. Lo primero que deberíamos, imagino yo que deberíamos hablar es los primeros cementerios que habían en Santiago. Claro, Porque, o sí, sea, sí, se podrían llamar cementerios, que generalmente eran como tres lugares, ¿no? Que era la gente más rica, con más plata, ¿no? Se enterraba en las iglesias, ¿no? No sé si la gente, los que sean nuestros necrománticos, han entrado a la iglesia de Santiago, que todas por debajo tienen los nombres, aquí está enterrado no sé cuánto, de la familia no sé tanto. Claro, es porque efectivamente había gente enterrada ahí, y todavía hay gente enterrada ahí, ¿no? claro. Que era generalmente la gente con más plata, ¿no? De hecho, tengo Sí. entendido que mientras más cerca del altar de la iglesia, era más caro y era la gente con más poder. Claro, toda la aristocracia estaba ahí, la primera aristocracia que obviamente que tuvo nuestro país, que eran puros descendientes de españoles. O sea, los que quedaban de las familias, obviamente, españolas que llegaron acá. Obviamente. Especifiquemos, especifiquemos. Sí, por supuesto. Ahí toda la descendencia y toda esta gente, como siempre, los cuicos, por así decirlo, la gente con más poder, Claro, la tratando de buscar aristocracia, lo más top. Así como es como que ahora estén sepultados en el Parque del Recuerdo. ¿Cachai? Algo algo así. así, claro. Y el de Vespucio. Exacto, claro, por supuesto. Entonces, bueno, ahí también vamos a tener que explicar después a futuro qué es el Parque del Recuerdo. Justamente. ¿Y por qué el tema de Parque Recuerdo Vespucio? ¿Y por qué Exactamente. específicamente ese? Sí, ese, Ya. bueno, saliéndose como al tema, pasaría a ser casi como histórico ya por el tiempo que tiene. Pero, Además, y además que está la mayoría de las personas, ahora los ABC1, que era claro, antiguamente los aristócratas, están como todos ahí justamente en Vespucio. exactamente. Así que ahí vamos a tener que hacer un especial de cementerios parque. Ahí tenemos Claro, harta tela que harto que cortar. recorrer. Sí. Pero volviendo a los cementerios antiguos de Santiago y específicamente al centro, que básicamente era todo Santiago, todo el sector Ujú. centro de Santiago, otro punto que tenían, mejor dicho, de sepultación era el sector de Santa Rosa. Claro, que eran las calles Las Matadas. Las Matadas. ¿Tú sabes por qué se llama así? ¿Por qué le decían de las Matadas? De las Matadas. Cuéntanos, por favor, cuéntanos. No, pensé que tú sabías. Ah, perdón, yo pensé que me iba a contar la anécdota. No, pensé que tú sabías. Que yo algo me acuerdo que tenía que ver con unos crímenes que habían ocurrido ahí. Ah, sí, de hecho, por eso se llamaba de Las Matadas. Porque habían muchos crímenes específicamente en la calle que ahora se llama Santa Rosa. Claro. Claro, y Sí, ahí por eso se llamaba, sí, se quedó con ese quedó nombre. con el nombre de Matar. Y de hecho, si mucha gente va por Santa Rosa, llegando a casi a la casa de los 10, Me más o parece que menos, sí, más o menos como en ese hay una placa sector. antigua que todavía dice Las calle de Matadas, las de Matadas. Las Matadas, sí, De las Matadas, para que le sí. pongan mucha atención porque todavía están esas placas, ¿no? Sí, sí, no, Entonces, sí, por eso se llamaba ahí, por los asesinatos que ocurrían. exactamente. Y Ujú. bueno, no sé si estará relacionado a asesinatos, pero ahí era un O sector sea, es donde que están, o sea, es que entre asesinatos, se, no sé, pero de que había un cementerio, ajusticiamiento, ah, dejémoslo así, ajusticiamiento. bueno, Ya. bueno, pero digamos que en ese sector, como digo, no sé si tenía que ver con este asunto del crimen, no sé, había un cementerio también ahí, que generalmente era donde se dejaba a la gente que no tenía poder adquisitivo, ¿no? Que, Claro, que era la gente como más popular, claro, exactamente, que ahí eran enterrados en ese sector. sí. Después está otro sector que es como muy Que es la conocido de
que estaba en 21 de mayo. 21 de mayo, exactamente, que allí Sí. en pleno centro, Plaza de Armas, para ubicarlo a todos, en el sector de Plaza de Armas, por 21 de mayo, ahí también había un sector donde se enterraba cadáveres y también algo que hasta el día de hoy me parece como muy chocante, que era como la gente que moría en la calle durante la noche, Sí, los era como el recogían osario, y era como un osario. y lo iban a dejar ahí para que la familia reconociera el cuerpo y después lo enterraran Claro, donde sea. Y los que no, bueno, quedaban ahí. quedaban ahí. Y de hecho, bueno, en la plaza la plaza del cementerio general, ya estoy Tiene bien. muchas plazas. No, pero en la plaza de armas hacían las horcas, Claro, donde estaban sí, claro, los ahí criminales ahí. ajusticiaban a los criminales y los ahorcaban. Entonces, de ahí iban justamente al osario tipo cementerio que hay en 21 de mayo. Ellas los iban a dejar. Exactamente. Y tengo entendido, aunque parece que es un poco más posterior, que había otro que era el que está en el sector del Cerro Santa Lucía, que era donde generalmente dejaban a la Sí, también. gente los... Hoy se me olvidó el nombre. Los disidentes, los que no eran creyentes católicos, Los que no eran creyentes. que Claro. no podían ser sepultados en Tierra Santa. Y por eso tenían que básicamente irlo a dejar a ese sector del Cerro Santa Lucía, que no tenía árboles como ahora, sino que era un peladero O sea, de puras sí, piedras. era como un peñón, la Era verdad. un peñón, exacto. Entonces, Sí, ahí, entre medio de las piedras, de las mucha piedras. gente dejaba ahí a sus deudos, y hasta el día de hoy hay un sector al lado de la iglesia. Del Castillo Hidalgo, en el cerro, hay una pequeña imagen ahí que está dedicada a toda la gente que enterraron ahí Ujú. Sí, por razones de creencia, ¿no? claro. Entonces ahí tenemos... Eso eran como los sectores donde se enterraba antiguamente a la gente. Estamos hablando antes de, obviamente, si el cementerio fue inaugurado en 1821, estamos hablando de 1700, Exacto, o más o sea, menos, 1700, principios del mil del ochocientos 1800, claro, al principio del, sí. Entonces, era como esa la parte, entonces, obviamente se necesitaba tener un espacio donde poder ir a sepultarse también. Exactamente. Sí. Donde tener tu terruño ahí para poder. Exactamente. Es que todo esto generaba muchos problemas, porque, por ejemplo, la gente que era enterrada en las iglesias no era como que ahora que la gente enterraba como a 3 metros bajo tierra, sino que ahí removían el piso de la iglesia, hacían un hoyo, enterraban a la gente y después la dejaban a la gente casi que cubierta por las baldosas. Entonces, ¿qué pasaba? Con el tiempo, con los días, la putrefacción, los olores, impedía que funcionara la iglesia, porque era muy fuerte el olor. Claro. Hay ¿Sí? personas que piensan que estaban así como que donde está la placa está enterrado atrás. No, no es así. Porque me lo habían comentado, así Ujú, como está ahí. No, están abajo. Y claro, de hecho después se tuvieron que hacer como un catacumbas hacia... exactamente. y también tenían como nombres de osario, Exacto. donde enterraban, donde se iba a enterrar la gente más, obviamente más Claro, aristocrática. pero igual mi teoría es que antiguamente era como que sacaban el piso y lo enterraban ahí mismo, porque tengo entendido que los osarios y todos estos espacios se hicieron después, ¿o no? Estaban, bueno, y estaban cerca del altar. Claro, Sí, estaban más exactamente. cerca del altar. Entonces, ese era como el problema principal, por ejemplo, que tenía la gente en la iglesia, que el olor que había adentro No, era el olor insoportable. y el Claro, espacio también. exactamente. Entonces ahí tenemos un principal problema. Y, por ejemplo, lo que eran los espacios funerarios, los cementerios que estaban en 21 de mayo y los que estaban en Santa Rosa, corrían casi con el mismo problema, con la diferencia que ahí tenían problemas con los perros. Los perros se ponían a desenterrar los Sí. cuerpos, Mm. se los comían, era Sí, insalubre. porque tengamos en cuenta de que era muy precario, todo ese tema era muy precario. O sea, aquí cuando Exactamente, llegaron no tenían ni idea de dónde sepultar a los muertos. exactamente. Era lo que más a mano tenían esos terrenos, los Claro. que más a mano estaban, y un poquito más alejados también por el tema del olor. Exactamente, generalmente siempre los cementerios se hacían en zonas, por así decirlo, fuera de la ciudad. En este caso, Santa Claro. Rosa, en aquel entonces, eran Era, casi los límites de Santiago. sí, ¿Cachai? sí, Antiguamente en la colonia, los límites de Santiago eran un poco más poquito, sí. de lo que hoy es, ¿cómo se llama este barrio?
Barrio Lastarria, antiguamente. Plaza Italia, Máximo, eran como los límites que era todo Santiago, obviamente, porque el tiempo fue creciendo hasta lo que es hoy. Pero en aquel entonces esos espacios eran casi las afueras de las ciudades. De hecho, Sí. este espacio de Santa Rosa, tengo entendido que era casi administrado por los monjes de San Francisco. Los franciscanos, tengo entendido, porque esas eran tierras de ellos. Sí, entonces eso daban también para la precariedad, pues si no estaban cerrados, o sea, en general uno habla de cementerio, pero no eran cementerios, Claro, o eran, sea, sí, eran hacían el espacios hoyo, como para, enterraban a la persona. y Bueno, no, sería, no sabemos cómo era sido entonces, pero ponían una cruz y algo, y ahí quedaban. suponemos que Suponemos, por ponían eso te cruz, digo, suponemos, claro, suponemos que había algo de recordar a esa persona, pero y si no, era un espacio que no estaba regulado, no es como un cementerio ahora que está, tiene cada tumba, cada persona tiene su espacio. Ahí claro, me imagino muchas veces estaban desenterrando y se encontraban con huesos, se encontraban con otros muertos. Entonces, eso era un pues, gran problema que tenía Santiago, con todos sus espacios sí. funerarios. Entonces, Entonces, perdón. sí, no, te iba a hacer el mismo comentario, sí. Y de ahí obviamente surgió la necesidad de tener un cementerio, que principalmente y con el primer nombre que se creó fue un panteón. Claro, pero ¿qué es un panteón? Un panteón, o sea, El panteón son como los que tenían los, los romanos. claro, Eso eran los primeros panteones. claro. De hecho, el cementerio de la Recoleta en Argentina, en Buenos Aires, ese es un panteón y tiene nombre de panteón, porque no se sepulta nadie bajo tierra. ¿Se entiende? Ya. No hay tierra para enterrar. Ah, ya. Ya, no está sepultado en tierra, no hay tierra. Está Mm, solamente hay, están las partes, solamente hay mausoleo. Por eso se le llama panteón. No así el de la Chacarita, por claro. ejemplo. Que Mm, es el cementerio de la Chacarita tiene sí para enterrar, obviamente, aparte de los nichos, tienen tierra y tiene bóvedas hacia abajo, ujú. porque tú ves un parque enorme, tú ves solamente un parque donde no hay cruce, no hay nada, pero está todo hacia abajo las galerías. Wow. Entonces, tienen, no, y es enorme, pero esa es la diferencia entre panteón y Ujú. cementerio. Entonces, primeramente iba a ser panteón, nuestro Claro, cementerio general, ese era el nombre que le habían dado. Y con el tiempo, obviamente, ya se fue creando y le pusieron cementerio general. exactamente. Ahora bien, hay una cosa muy interesante, que el sentido general tampoco es como que, pues, lo pusieron ahí porque sí, sino que tiene todo un sentido el lugar en el que está el cementerio ahora, ¿no? Antiguamente el sector donde estaba el cementerio era conocido como el barrio de la Chimba, el sector de la Chimba, ¿no? Yo creo que si algunos saben de historia o han ido a tours, cosas así, muchas veces han escuchado del sector La Chimba, que se llama, que era todo el sector que estaba hacia el norte del río Mapocho, ¿no? Hay muchas Claro, teorías de qué significa Chimba. La más conocida es que era del quechua, que significaría al otro extremo o al otro lado del río. claro, Es como la teoría más arrocada, o sea, que eso significaría chimpa. Entonces, estaba este otro sector de Santiago, que eso sí que ya estaba fuera de Santiago. Más allá del río Mapocho hacia el norte, habían solamente en su mayoría chacras que estaban destinadas al cultivo, a la alimentación de animales, y también estaba lo que son la, la iglesia, las cofradías religiosas, perdón, las órdenes religiosas, perdón, ¿no? Que estaba instalado por el sector de lo que actualmente es Avenida Recoleta. claro, Avenida Recoleta, que era muy conocido por ser el lugar donde fueron instaladas las monjas, donde estuvieron los dominicos, y ya por el lado de Independencia, que era ya una calle más, por así decirlo, más popular. Ahí habían chingadas, ahí habían lugares de fiesta, obviamente estaban los campesinos viviendo por ahí, ¿no? Entonces, claro. ahí teníamos como más o menos lo que era el sector norte de Santiago, que ya estaba afuera. Entonces, esa es una de las razones por las que se quiso instalar el cementerio ahí. Pero también hay otra razón muy importante, era que en toda la zona norte, por lo menos el lado donde está el cementerio,
siempre hay viento. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Al haber viento, no van a tener el problema de, en el caso de los olores, la peste o cualquier cosa que venga del cementerio. Entonces ahí también tenía todo un sentido higiénico y de protección a la gente, porque en el caso de que hubieran, ¿cómo se llama?, epidemia o cualquier cosa, el cementerio va a estar lo suficientemente lejos de la ciudad para que la gente no pueda contagiarse ni tampoco puedan sentir los olores. Sí, bueno, y tengamos en cuenta que para ver el tema cómo encontraban el sitio, se hizo una comisión. Ya eran Ujú. como eran 5 personas que obviamente eran políticos, y uno de ellos era Manuel Joaquín Valdivieso, que finalmente, y obviamente típico el chileno, lo dejaron solo haciendo esto. No. Nadie lo ayudó, nadie lo Pero ayudó. si era una comisión, 5 personas. 5 personas y dejaron solo a Manuel Joaquín Valdivieso. En el colegio. Así que, Claro, te mando a claro, cada uno hagamos hace el su parte. trabajo, sí, hagamos el trabajo en grupo y nadie lo hace y lo termina haciendo uno solo. Claro, y después todos se Es llevan como la. eso. Wow. Claro, sí, sí. No, pero en este caso sí reconocieron que Manuel Joaquín Valdivieso fue el que habló con los monjes de los dominicos, Ujú. de la orden dominica, porque ese sector donde está el cementerio general eran las chacras, donde estaban las chacras que tenía Claro, los dominicos. Y el trueque fue que ellos cedían a perpetuidad los terrenos, claro. pero ellos tenían que tener su mausoleo exclusivo en el cementerio general, Obvio. sin costo, o sea, era lo mínimo. Exactamente. Y así fue como se hizo el tema del terreno. Así se adquirió primeramente el terreno, fue un tema de palabras, obviamente se hizo una escritura y se cedió a perpetuidad esos terruños para que la creación del cementerio general. Claro. Ahora, el tema de los helados viene aquí. Y esto me lo preguntaron bastante, así como, ¿qué Sí, pasó claro. ¿Qué helado? tiene que ver lo de helado? Y una pregunta muy interesante. ¿Habían helados en la colonia? Entonces, Justamente, ¿qué tiene muchas que ver un personas helado con? sí. Bueno, el helado tiene mucho que ver, porque gracias a los helados tenemos cementerio. Wow, wow, Sí. wow. Existía, mira, lo que pasa es que se bajaba el hielo de la cordillera. Ujú. Obviamente esto se hacía todo en burro, no era ir y llegar y sacar. Obviamente transportémonos a la época y Claro. obviamente iban con burros y los burros iban con las cestas de mimbre, obviamente, y iban obviamente a buscar el hielo, Exacto. bajaban. Y entonces los miembros del cabildo recibían de forma gratuita una ración de nieve para prepararse los helados de canela. O sea, Ya. ellos tenían, claro, ellos tenían era la recompensa que La tenían. No, recompensa, claro. Era claro, como el por tratamiento dirigir, VIP. Claro, claro, como parte del lobby. por dirigir el país, ellos tenían, obviamente tenían esto de tener gratis, se les daba gratis cierta cantidad de hielo para que ellos pudieran mantener en sus casas Exacto. y poderse hacer los helados de canela. Pero como faltaban recursos por el tema del cementerio, Ujú. y obviamente tenían que hacer algo, Claro. se les quitó este beneficio tan rico que tenían, Sí. se les quitó el beneficio y estos helados se los pasaron, o sea, este hielo se lo pasaron a la comisión y la comisión decidió venderlos. Entonces se vendían helados. Ya. Y así, porque no todas las personas tenían acceso Claro. para poder, claro, o sea, ahora el helado, algo tan rico está al alcance de la mano, pero antes Exacto. obviamente 200 era pesos. mucho más, sí, antes En aquel era entonces mucho más era una costoso. proeza traer el helado en este caso, según leí por ahí, lo traían, imagínense, de la dehesa. Sí, pues, sí, Actualmente es como aquí al lado, pero aquí entonces era una proeza traer o sí, desde o la los caminos dehesa Farem. o Puede Camino a ser caminos Farellones, claro, Farellones, Camino a sí, Farellones o incluso San José de Maipo. ¿Cachai? justamente. Entonces de ahí se traía
todo este hielo hasta la ciudad, y obviamente el precio no tuvo que haber sido para nada barato. Claro, y entonces obviamente de ahí pudieron sacar los recursos para poder hacer los primeros cimientos del cementerio. Claro. Igual, obviamente, está claro que para los que pueden haber visto las primeras fotos que hay del cementerio general, eran solamente los muros, el amurallamiento principal. Claro, exacto. Es que ¿Sí? eso fue otra cosa del cementerio también, que los otros espacios no estaban delimitados. No era No, un espacio limitado con muro o con algo, por algo es que tenían problemas con los mm, perros. Sino claro, que el cementerio se hizo todo un trabajo que, aparte, dato aparte, otra cosa que obligó o que motivó a hacer la creación del cementerio en ese espacio era que estaba al lado del Cerro Blanco. El Cerro Blanco, justamente. que era uno de los principales lugares de cantería, que era donde se sacaban las piedras. Entonces, de esa forma, al lado del cerro, sacaban las piedras que al final ayudaron a hacer una delimitación del cementerio. Ese puede Claro. ser un recinto amurallado, o sea, no entraron las personas, pero los animales no vayan a entrar tampoco. Sí, o sea, si bien estaba delimitado el espacio que les dio, o sea, Ujú. estaba con la escritura de todo el espacio, obviamente delimitado, no había límite justamente en cuanto a estructura. Claro, Sí, solamente se pudo, obviamente, la primera fachada y de ahí había que seguir construyendo hacia atrás, exactamente. obviamente, para poder cerrar y hacer toda la delimitación que se Además, supone que recordemos había en un comienzo. que, exactamente, recordemos que el cementerio de aquel entonces, de 1821, no es el mismo cementerio actual, que son Para 80 y nada. tantas hectáreas, 86 hectáreas, gigante el cementerio. Mm. Antiguamente, pensemos en los que han tenido posibilidad de visitar los cementerios municipales o de pueblos chicos, pensemos que así era el cementerio general, que era un espacio de tierra donde se iba a sepultar Ah, la había gente, nada, y con sí, uno, dos nichos o una tirada de nicho sí. principal, que fue de los primeros que se hicieron, tengo entendido. Y fue la primera muralla, o sea, son Claro. las murallas que están en la calle que se llama, si entran por Avenida La Paz, Ujú, por Plaza La Paz, la entrada principal, ese amurallamiento que ahora se llama, me parece que uno es Oriente de Administración, el otro lado no recuerdo cómo se llama, ujú, pero son las paredes principales que son los primeros nichos que se hicieron. claro. Esos son los primeros nichos, que es Oriente de Administración Ujú, y Poniente, obviamente, de Administración, son las primeras murallas. claro, Fueron los primeros nichos que estuvieron ahí. exactamente. Eso era como la precariedad que tenía el cementerio. Exacto. Obviamente la fundación del cementerio, después de todo el tema de los helados, se iba a inaugurar el 25 de noviembre. Ya, Sí, esa era la primera fecha que habían puesto, 25 de noviembre. Pero por temas de no puedo hacer día, bla, 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 se corrió, la por, agenda. claro, por la agenda, se corrió para el 9 de diciembre de 1821, donde obviamente estuvo Bernardo Higgins con la inauguración. Fue una gran fiesta, fue una Sí, pues es gran que fiesta. no era cualquier cosa, o sea, por No, ahí, o sea, siempre me gusta parafrasar el programa de Mira Tú, porque cuando hablan de la inauguración del cementerio, es como, por así decirlo, el gran triunfo del modernismo y la higiene. ¿Cachai? Era una sí. cosa así a full. De hecho, tengo entendido, según los libros que me ha tocado leer, que la gente cedía un poco más, que fueron a hacer picnic al sector del cementerio, porque era... No, si era algo, claro, era una obra única que nunca se había visto, si no teníamos, o sea, no teníamos cementerio, sí, Claro, eso era el tema, no teníamos exactamente. nada. Entonces era como mucha algarabía lo que había ahí y obviamente cualquiera quisiera ir a mirar cómo era el cementerio. En aquel entonces, ¿no? Yo ahora si invito a alguien así, vamos a ver cómo era con el cementerio, creo que me van a pegar. Ah, Pero claro, claro, en aquel entonces era... A mí me habría encantado estar ese día. Me imagino ahí el y tremendo carrete. yo me imagino que tiene que haber sido así, la tremenda inauguración. Claro, Y bueno, y ahí viene una anécdota, po, que obviamente se inauguró un domingo, porque cayó día domingo, el 9 de diciembre de 1821, ya. y nadie se murió, po. ¿Me vaya a creer? Pero, Nadie murió. ¿cómo se ocupira? Que no podía inaugurar el cementerio Claro, porque nadie se moría. oye,
Sí, una gran parodia, es una gran parodia, un súper buen ejemplo. Sí, nadie se murió ese día. Sí, pero bueno, ese fue un día domingo, el día lunes, lunes 10 de diciembre, sí se murió alguien. Y todos, pero no eran las personas que ellos esperaban, po. ¿Ya? Para nada. El 10 de diciembre llegaron 3 personas. Estas 3 personas venían de distintos hospitales. Entonces, por lo tanto, se fueron directamente al osario, o sea, que es la fosa común. Okay. Entonces, así como muerte bombante, así como nos fue la primera sepultación. Con el respeto a los finaditos, por favor. Pero sabes que sí están registrados, o sí pudo registrar Vicuña Maquena en su tiempo, porque reiteremos que los registros del cementerio de los primeros años no existen. O sea, si los vio Vicuña Maquena en 1877, tengamos en cuenta de que justo Abel Rosales hizo su libro 20 años después y todavía estaban. O sea, todos esos libros de 1800, hasta 1900 podemos decir, ¿o no? Claro. Ya no están. No existen. Están. Los primeros. Sí. Bueno, Vicuña Maquena publicó en 1800. Déjame ver, porque este es del 27. No, 1800. Déjame ver. Reviso al tiro, porque lo estábamos viendo. Y 1877. 70, 20, como 50 años después, o sea, Como 50 los primeros, años después. dejemos, por lo menos hasta el momento que escribió, los primeros 50 años del cementerio no existen. O sea, no existen. No, y de hecho reiteró el libro, que también fue basado en los libros del cementerio y en algunos escritos de Vicuña Maquena, y esto fue en 1890, que fue justo Abel Rosales. Claro. Quien hizo esos libros no existen. O sea, estamos hablando de los primeros 70, 80 años del cementerio y quizás más. Esos libros no hay ningún tipo de información, esos se incineraron, o sea, no existe, no hay ningún tipo de información. Y bueno, en las personas sí, Vicuña Maquena sí pudo registrar el nombre de las 3 primeras personas que estuvieron en el Camposanto, lamentablemente en el osario, pero sí fueron los primeros, que fueron la señora María Durán, María de los Santos García y don Juan Muñoz. Ellos fueron los 3 primeros en poner ahí en la inauguración. Y eso fue obviamente, claro, inauguraron y obviamente fue de noche, en carreta y de noche. Sí, porque recordemos que, bueno, en aquel entonces había muchas reglas con respecto al cementerio, o sea, y relacionado al funeral y todo eso, ¿no? Entonces había una gran parte de muertos, de traslado de muertos que se hacían de noche, porque esa gente en aquel entonces de día lo consideraban como muy repulsivo, muy ofensivo que se paseara el muerto de día. La gran mayoría lo hacían de noche, ¿no? Claro, sí, en los primeros tiempos sí, se hacían de noche, y sobre todo los que venían de los hospitales, que venían en carreta. Claro. Y bueno, siguiendo con la cronología más o menos de la primera semana de nuestro querido cementerio general, luego llegó el día 11 de diciembre, ahí sí fue la primera llegada en un carro fúnebre, como correspondía a nuestro primer cementerio, y fue la cuarta sepultada, y fue nuestra cuarta sepultada, pero la primera en sepultarse en nicho. Inauguró los nichos. Claro, sí, la primera sepultada en nicho, y fue Sor Ventura Fariña. Mira que varios me habían preguntado si yo había encontrado a Sor Ventura Fariña. Y yo les había dicho que no, porque ella no está ahí. No, ella no se encuentra y ella luego la sacaron de ahí. Pero les voy a contar acá, Vicuña Maquena nos relata que específicamente así, dice: Santiago, diciembre 11 de 1821, en este día a las 10 de la noche se condujo del monasterio antiguo de la Santa Clara el cadáver de Sor Ventura Fariña, religiosa de velo negro, y se sepultó en el quinto nicho, hilera de abajo, del 16 y medio octavo.
Y eso fue la firma que puso el presbítero Valero, el que nos escuchó la primera vez, ¿se puede acordar de él? Claro. Claro, él fue el que firmó el primer registro del cementerio general. Sí. Qué específico. Sí, sí, muy específico. Pero igual es que sí, haber visto todos esos registros debió haber sido muy emocionante. A mí, cuando puedo revisar algún libro antiguo del cementerio, me da mucha emoción. Yo lo reconozco. Me imagino. Pero sí, lamentablemente igual, como les decía, a Sor Ventura Fariña y a todas las religiosas que posteriormente se fueron enterradas, fueron sacadas de ahí. No es que no es que, o sea, no es que estuvieran posteriormente y después se redujeron. Las sacaron específicamente 6 años después. ¿Ya? ¿Y por alguna razón? No, las religiosas las quisieron sacar, simplemente las devolvieron al convento, para enterrarlas en el convento. Claro. Y eso fue 6 años después, entre el 7, el 16, el 19 de enero y el 19 de marzo de 1828, que esos son los registros que existen en el cementerio, de que se entregaron los huesos, así tal cual, se entregaron los huesos y la ceniza, y sale obviamente el listado de las religiosas que sacaron del cementerio general. Así que los amigos que quieran ir a buscarla, lamentablemente no la van a poder encontrar, pero obviamente si estuvo, ya di las especificaciones, por si quieren buscar el nicho donde estuvo Sor Ventura Fariña. Siento que va a ser muy difícil porque actualmente el cementerio, cuando uno entra todo renovado, completamente renovado, o sea, uno cuando entra por la puerta principal de Avenida La Paz, uno entra y automáticamente a mano izquierda está el patio histórico, que justamente son como las tumbas más antiguas que se pueden encontrar en el cementerio. Claro, al centro, pero ese sí, lo que pasa es que los nichos, acuérdate que estaban en la pared. Entonces claro, esas paredes fueron, obviamente han sido renovados, y si uno va buscando... Claro, es que a eso quería ir, que por ejemplo tenemos este espacio que es el patio histórico del cementerio general, pero ahí deja explícito que es del año 34. O sea, ni siquiera tenemos a la gente más antigua del cementerio ahí. O sea, sí, Sí, está ahí aún está el primer sepultado millonario que hubo. Todavía serio? está ahí, en serio. Mira. Está en el patio, sí, está en el patio número 5. Generalmente esas tumbas no se removieron. Están casi todos nuestros héroes de la independencia. Exacto. Casi todos están ahí. Y está toda la alcurnia ahí también. Es entretenido ir para el que quiera darse una vuelta por el patio número 5. Como decía Gonzalo, está por la puerta principal de La Paz. Está justo al frente, a mano izquierda. Claro. Justo al frente, a mano izquierda. Al lado de la capilla octogonal, de la capillita que está ahí. Sí, y de hecho tiene un pórtico muy lindo. Sí, tiene un pórtico muy lindo. Todo eso, y por eso te digo, porque si no me equivoco, el mismo pórtico dice que data del año 30 y algo. Pero claro, pueden que haya tumbas más antiguas. Sí, no, si están las tumbas, más antiguas. Como el sector actualmente dentro del cementerio donde están las más antiguas, porque tal como dijiste tú, el sector donde pudo haber estado esta monja, Sor Ventura, que eran los muros, y fueron renovados. La renovación, y somos un país sísmico. Lamentablemente. Imagino yo que también el cementerio no solamente sufrió daño con el terremoto del 2010, con el imagínate todos los terremotos que han pasado. Del 85. Exacto, entonces imagino que ya por lo menos los primeros nichos que habían ahí no debe quedar nada. Oh, ya no quedó nada. Pero hay antiguos, pero obviamente no datan de esos años, de los primeros años del cementerio. Solamente sí te puedo dar el dato de que sí, efectivamente está el primer sepultado ricachón a ese uno que tuvo nuestro cementerio general. Está ahí, en el patio 5. Pueden ir a buscarlo, chicos. Ahí se pueden entretener. Es que, bueno, en realidad recorrer ese cementerio es muy... que siempre cuando explico estas cosas siento que como que sueno como un monstruo, alguna clase de, no sé, pero es entretenido revisar las tumbas. recorrer, leer, fijarte que muchas de esas tumbas ni siquiera dicen que reposan los restos, sino que aquí están las cenizas.
y como que te hace pensar qué pasó ahí, porque habla de ceniza, Sí, entonces, o nada, dice sepultura de familia. claro, En la, sí, y en el patio 5 bueno, o sea, recorrerlo es una maravilla, o sea, las piedras, porque expliquemos eso también, pues, que los primeros sepultados que estuvieron ahí en tierra, los claro, primeros que eran los aristócratas, como decíamos, fueron casi todos nuestros héroes de la independencia están sepultados ahí, era una piedra enorme sobre, ellos los sepultaban hacia abajo y para que no llegaran los perros, no llegaran animales, les ponían una piedra enorme. Lo claro, lindo es que esas piedras todavía están, exacto, algunas aún están legibles y tienen la particularidad de que están inscritas a manuscritas. claro, sí, No tienen letra yo, imprenta, es todo a manuscrita. o sea, era un trabajo de lujo Sí, casi eso. sí. Y obviamente la reseña, gran hombre, no sé, un filántropo, y Bueno, de ponían hecho, todo. hay una tumba, no recuerdo en este momento qué familia será, pero hay una que en el último tiempo enterraron a una persona, que, o sea, último tiempo, digamos, año 2000 o de los 90 creo, que todavía estaban sepultando gente ahí, o sea, toda una Es que sí, generación, son sepulturas familiares. claro, o sea, más de una generación en realidad, sí. O Si sea, estamos hablando de son varias mil generaciones. ochocientos y tanto hasta casi los años 1990. O sea, imagínate, y de hecho llama mucho la atención porque si no me equivoco es una roja que está llena de placas, que está llena de placas, y si mal no recuerdo ahí la última persona fue Es una, sepultada en los 90 creo. es una roja grande, como Sí, el único, ese es de Eleuterio Ramírez, de la Guerra del Pacífico. Ahora, puede ser. Eleuterio Ramírez no está enterrado ahí, lo sacaron, ¿ya? Es nuestro héroe sí, nuestro héroe de la Guerra del Pacífico, pero ese era su mausoleo familiar. Ah, ya, Sí, puede él ser, no está ahí obviamente porque lo trasladaron, ya, pero obviamente porque era un héroe de la Guerra del Pacífico, ujú, pero está toda su familia ahí, claro. pero es la de Eleuterio Ramírez. Ah, puede ser, puede ser. Yo me acuerdo que entre tanto de No, mi sí, recorrido por el cementerio, me es la acuerdo que única hay que una que hay está, en el patio 5, sí, el y está, único y que está hay llena de eso. placa, llena de placa. Sí, Y sí. una de las últimas personas sepultadas ahí, no me acuerdo si fue en la década de los 90 o principio del 2000. O sea, imagínate cuánta gente hay en ese. Sí. Y digamos que no es un mausoleo gigante como los No que hay es ahora, sí, es chiquito. chiquitito, son muy chiquitos. Sí, 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 efectivamente el de Eleuterio Ramírez. Ujú. Por si acaso, claro, que fue muerto obviamente en combate y él es uno de nuestros veteranos héroes de la Guerra del Pacífico. Pero para que vean, si el patio número 5 tiene de todo y obviamente se dividen entre lo más antiguo que está acá al comienzo, Claro. de que están solamente las piedras y hacia atrás. Bueno, y para el que lo quiera buscar, en nuestro millonario, a ver seguro Ah, que está enterrado ahí, fue don Juan Manuel de la Cruz, ya mira. que sí, y obviamente esas tumbas no se removieron. Mira, qué curioso. Ahí tenemos Sí. una nueva curiosidad del cementerio Es que otorgado esos por... datos, esos datitos, como digo yo, sabrosones son los que le da, claro, son los que le da el toque a estos temas, ¿no? Así que ahí, bueno, el primero que encuentre el caballero nos mande la foto y no sé, ahí buscaremos algún regalo, algún premio. Nos etiqueta en las redes sociales, si es que lo llegan a Claro, encontrar. aquí lo encontramos, Claro, ahí se toman, con respeto, por favor, no seamos tan desgraciados, pero se toman una selfie. claro. No, pero con respeto. Así que si lo encuentran, nos etiquetan ahí por si visitan el cementerio. Ay, por Claro, Dios. Entonces, cuando podamos asistir. exactamente. Entonces, ahí tenemos más o menos como un breve resumen de lo que es el origen del cementerio general, que es como lo que tenemos para destacar, que son los primeros años, que es la creación, los espacios que tenían antes la gente para sepultarse, y obviamente ya desde 1821 hasta ahora han pasado muchas cosas. Sí, sí. Entonces, Claro, y Vicuña Maquena, es un libro igual, especifica, oye, es increíble, especifica el primer niño, que el primer infante, especifica el primer, bueno, ya él también especificó el primer millonario, el primer europeo, y etcétera, etcétera. O wow, sea, era súper detallado el trabajo que hizo Vicuña Maquena, lo que es súper rescatable. buenísimo, muy bueno, Sí, muy bueno.
Bueno, ahí también cabe destacar un poco de lo que era cómo se enterraba la gente en el cementerio. Porque, tal como decías tú, por ejemplo, en el patio 5, que es el patio histórico actualmente del Cementerio General, Sí, están la gente con más plata. Porque ellos podían pagarse su sepultura, su lápida, por así decirlo. Pero también hablemos, por ejemplo, de lo que decías tú, que las primeras 3 personas que llegaron al cementerio era gente que falleció en un hospital, gente que no tenía recursos y que ellos fueron a parar a fosa común, que a era, Fusa Común, atrás, digamos, justamente atrás. digámoslo, era cosa común. O sea, el cementerio general, si bien fue planeado, como tú decías, como un panteón, un espacio donde se quería sepultar a los personajes más destacados de la historia, ¿no? Ujú. Al personaje ilustre, a los gente relacionada a política, qué sé yo, también, o por razones obvias, se le tuvo que dar espacio a la gente que no tenía dinero. Y esa gente, a diferencia de ahora, que tienen la posibilidad de costearse un trocito en los patios de tierra, ¿no? Que ahí quedan con nombre registrado y todo eso, la gente de menos recursos, si bien quedaban registrados, pero eran puestos en una fosa común. Eran pues, claro, No, o sea, la idea era que todos estuvieran enterrados en el mismo lugar. ya. Esa era la idea, que todos estuvieran, hubiera solamente un lugar donde enterrar a todas las personas. Ujú, Esa era obviamente la idea. claro, Y por eso se cambió a panteón, porque obviamente habían sepultado en tierra y no solamente habían mausoleo o claro, nicho. sí. De hecho, tengo entendido que O'Higgins o alguien que estaba al poder del cementerio en aquel entonces habían hecho como un mandato que la gente tenía que ser enterrada en el cementerio general. Sí, lo que pasa es que cuando se creó el cementerio, específicamente hicieron un reglamento, Ujú. que Vicuña Maquena especifica que el reglamento estaba en el Senado, que Ya. especifica el O libro, que sea, era el libro número 3 y todo el tema, o sea, habían reglamentos. claro. O sea, digamos que al principio el cementerio no era regido por lo que es actualmente un director, sino que pasaba No, todo por manos del director supremo, que es, por así decirlo, el presidente de aquel entonces de Chile. No claro, era, o o sea, sea, si bien estaba manejado por un encargado dentro del cementerio, pero el que movía, ponía disposiciones y todo eso era el director supremo. claro. Y obviamente estaba el administrador, que era el que veía Exactamente. todo el tema del cementerio, y obviamente adivinen a quién pusieron, a don Manuel Joaquín Valdivieso, que dije que, como reitero, fue el único que hizo algo por el cementerio general, que fue los terrenos, y obviamente estaba más que merecido que fuera el primer administrador, si bien más que mal él fue el que se preocupó y él fue el que adquirió el terreno. Claro. Ya, él también está sepultado ahí. Yo tuve el gusto de escribir de él en mi página de Crónicas Necróticas, Ujú. y obviamente ver su tumba y hay una placa donde obviamente se le hace Claro. un reconocimiento especial porque fue nuestro primer administrador, que obviamente Exactamente. está ahí. Y también obviamente, y el primer obviamente capellán, que fue, lo reitero porque lo dijimos en nuestro primer capítulo, que fue el presbítero Eugenio Valero, que Ujú. también está ahí sepultado. También Qué, está en nuestro cementerio general, aún están sepultados ambos. qué Y genial. como bien, sí, como bien tú lo dijiste, tenían que regirse, tenía que haber algún reglamento. Claro. Y en los primeros años, bueno, los reglamentos, habían unos reglamentos bien extraños, yo los estuve leyendo, soy sincera. Ya. Y como que quedé así como, ah, ¿por qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Y era uno que te comenté, para que lo comentemos también, Ujú. que era que había una prohibición específicamente cuando se iban a sepultar. Ujú. Podían ir todos, podían ir las cofradías, podían ir, no sé, gente que iba cantando, gente que iba a despedir a la persona, pero no podían ir ni los parientes, ni los amigos cercanos. No podían ir a despedirlos, no podían ir detrás del féretro. ¿Pero cómo? ¿En serio? No, y sí, en serio, era porque por el tema del llanto, de que, ¿por qué? Pensó yo, si iban a desperfilar, si Pero si, lloraban en el funeral. pero si se murió, qué sé yo, la abuelita, el tío, la prima, la hermana. Qué Sí, loco. oye, sí, no, sí, de verdad. Y esta, Bueno, incluso Vicuña Maquena queda pasmado con esto del de las reglas que habían. O sea, y esta era súper extravagante,
¿Para qué Sí, andan con cosas? Era muy sí, extravagante. muy Así como raro, pueden ir todos, menos por favor la familia no, los amigos cercanos no. No claro. queremos que nadie, no queremos a nadie llorisqueando, por favor. Bueno, pienso yo que era por eso, pero específicamente no dice que era por llorar. Pero y estaban con multa. Ah, Se más encima iba, con multa. sí, multaban a los parientes que iban. Wow, Pero bueno, esa era una de las curiosidades que habían dentro de los reglamentos. increíble. Y otra que, bueno, el tema de por qué no querían enterrarse en el cementerio general. Ya, Bueno, los aristócratas no querían, pero no sí. querían. Oye, qué lejos el cementerio general. Oye, demasiado. Era Ah, pero mucho. yo, No, yo no podemos ir para allá. caminando me demoro 15 minutos desde la plaza de armas, po. Pero yo aristócrata, no puedo ir a enterrar a mi difunto tan lejos, demasiado, muy lejos, muy lejos, Ya. al otro extremo. Entonces, seguían enterrándolos en, en las iglesias Ujú. y en los monasterios. Oh, Entonces, ahí ya dijeron, no, esto se va a acabar, señores. Aquí se termina todo esto. ya. Obviamente hicieron un decreto de ley Wow. porque esto ya no, sí, una No, es que ley, era mucho, es pero que, directamente. o sea, Sí, armarle el tremendo cementerio a esta gente que no quisieran usarlo. ¿Qué se creen? sí, no, La claro, audacia. que como yo aristócrata, no puedo ir a dejar a mi difunto allá tan lejos. No, pero fuera de broma, se hizo una prohibición por ley de sepultar cadáveres en iglesia. Y Mm, esto fue en 1823. O ya. sea, 2 añitos 2 años después. después del cementerio. Sí, 1 año y medio, porque esto fue el 9 de diciembre, Exacto. ¿sí? Un año, o sea, 1 año y medio más o menos, entre Claro. 1 año y medio y 2, de que quedó por ley que quedó estrictamente prohibido sepultar cadáveres fuera del cementerio, Wow. bajo una pena de multa de 500 pesos. Bueno, y varios tuvieron que pagar las multas. Ah, me imagino. Sí, O varias sea, veces uno tuvo que pagar las multas. si vemos ahora, si lo comparamos con el asunto de la crisis sanitaria que tenemos ahora, el virus, mucha gente Sí. que va a la fiesta y que no tienen problemas con pagar las multas y siguen ahí, se van deteniendo. Pero yo creo que era por un tema más de costumbre, ¿eh? Sí, es que igual De que tampoco no podemos mirarlo a menos. Si yo mm, lo que dije que caminando tú no te demoras más de media hora caminando, pero con pero las en esos condiciones tiempos, actuales. ¿Cachai? sí, Igual, pues. igual en ese tiempo, recordemos que Avenida La Paz no existía, No, pues si no para allá eran existía puras porque chacras. esa avenida se creó exclusivamente por el cementerio, pero muchos años después. Porque antiguamente las únicas dos Sí. maneras de llegar al cementerio era por la Cañadilla, que actualmente es Independencia, y este otro camino, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el camino que actualmente es Avenida Recoleta. Claro, Eran, además que eran, tenías que ir en carreta, o sea, tenías que tener movilización para poder ir para allá. Si claro, no, si igual si se entiende que era lejos, pero ese, bueno, y por eso es 2 años después, en 1823 ujú, se hizo la prohibición efectivamente por ley, o sea, ya era ley. exacto. Sí. No podían enterrarlo ahí en lo que eran las iglesias. La Y por un iglesia. tema también de higiene. Sí, higiene, sí. Sí, La está claro. iglesia está apestado a cadáver. No debe haber sido muy Sí, rico. De hecho, tengo entendido que antiguamente en la iglesia abrían muy temprano en la mañana, abrían las puertas justamente para ventilar los olores, porque era irrespirable a veces. claro, porque entendamos que ahora ya no existe, o sea, existen, pero o sea, remontémonos que el olor tiene que haber sido muy fuerte porque Claro. la gente se moría mucho más joven y Ujú. moría mucho más gente, Sí, sí, de que estaban atestadas toda la iglesia. Entonces, por eso se creó el reglamento y eso obviamente fue una ley. maravilloso. Y de ahí ya después, empezaron a enterrarse y a ver los mausoleos. Sí, Empezaron a hacerse los mausoleos que son como dentro de lo antiguo de Santiago. Lo más antiguo, el patio número 5 como decías tú, Gonzalo, y claro, luego de ahí vienen el tema del mausoleo dentro de los primeros patios del cementerio. claro. Lo que actualmente se conoce al cementerio como el lado histórico, ¿no? Claro, sí, en los patios históricos, bueno, el patio histórico es el número 5 que es el Número más 5, antiguo, claro, pero todo lo histórico son los primeros patios. exacto.
Son los primeros exactamente. patios, me parece que los primeros patios llegan hasta el 9. Sí, sí, así como poniéndolo en perspectiva, cuando uno llega en metro a la estación, porque lo bueno es que ahora tenemos estación de metro en el cementerio, aunque suene tétrico, Sí, hay una estación de metro, metro línea 2, estación cementerios. Tú sales de la estación y justo a tu derecha tienes la puerta, los accesos del cementerio, que es por el lado de Avenida claro, Recoleta. de- claro. Entonces, tú Y es entras la por una esa calle. Ujú. por la Avenida Limay, Exactamente, Nueva justamente. Avenida Lima, que es como la avenida principal. Y de Avenida Lima y toda esa avenida hacia el sur es lo que actualmente es el lado histórico del cementerio general y Sí, es parte de lo que también está protegido, porque no mucha gente sí, sabe que el cementerio general actualmente es monumento nacional, sobre todo este justamente. patio y Sí, también el patio 29 en la zona norte. claro, que obviamente se le llama patio 29, pero es como el patio 160 y 153. Exactamente, que eso Sí, lo vamos a tener que explicar después. Este sí, asunto, ¿por qué se le conoce como patio 29? Sí, actualmente tiene otro número, tiene nada otro que ver. número. Sí, Sí. Y los primeros, como decía Gonzalo, de Avenida Limay hacia el sur, los primeros patios que están entrando por Avenida La Paz, por la puerta principal, son todos esos patios, son los más antiguos, del 5, el patio 7, el patio 8, esos son como los más ya, antiguos, son como los primeritos. Pero exactamente. eso, más o menos eso era como los comienzos del cementerio general. Y hay una anécdota súper buena que Otra les quiero más. contar. Pero Sí, ¿cuántas anécdotas tienes? es que no podemos dejar a los amigos necrománticos sin alguna anécdota sabrosona. Y esta sí que tiene harto sabor, oye, te voy a contar. Ya, ok. Sí, es como una anécdota medio extraña, la van a encontrar algunos, pero medio caníbal. Está como el canibalismo aquí. Ya, me estoy asustando. Entre canibalismo y todo el tema necrótico, hay una anécdota muy interesante de nuestros primeros años del cementerio, Ya, para que lo escuchen bien. Durante los primeros años del cementerio, se tomó el día 1 de noviembre como fecha de regocijo. O sea, todas las personas iban al cementerio general. sí, Iban y hacían romerías y entraban, pero en general era todo el día. O claro. sea, afuera del cementerio se ponían las fondas. Entonces, había comida, había de todo. Tú ibas porque iban repleto de flores, porque en ese tiempo, ojalá ustedes puedan ver nuestros queridos necrománticos, las fotos antiguas del cementerio, estaban todos los mausoleos, desde arriba hacia abajo, llenos de flores. Los adornaban muy lindo. Cuando salían en los deudos, obviamente, iban y llegaban a tomar. Uy, si estamos hablando de fondas, pues. Sí, Vendían licor, vendían cositas ricas para comer. como para poder, la gente se puede hacer una idea, imagina el 18. El Claro, Parque O'Higgins, la fonda más cercana que tengan ustedes, lo que es el 18 de septiembre, que era fiesta, carrera y control, sesión sí, de más o menos, sí. alcohol, no sé si para tanto, pero era tremendo carrete. Sí, sí. Y de hecho el gobierno fomentaba también las fiestas. Ellos enviaban música enviaban para allá, al ¿En serio? cementerio. Sí, esto era el primero, empezaba el 1 de la mañana Ujú. y terminaba el 2 en la noche, el 2 de noviembre por la noche. O sea, era una fonda que duraba 2 días. Bueno, y estas fondas se repetían en septiembre, por si acaso. Claro. No eran Pero, exclusivamente, ¿también en el no eran, cementerio? sí, también en el cementerio. Chale, ya. O sea, sí, decían que se tomaban todas las festividades, Wow. imagínate. Oye, podríamos hablar con la Moni de Recoleta a ver si podrían retomar. Oye, retomemos el tema de las fondas en el cementerio. ¿Te Claro, imaginas? ¡Ay, qué entretenido! claro, Bueno, para nosotros que nos gusta mucho ir para allá, sería una claro. entretención, Sí, no, pero no sé. obviamente. Como te contaba, ponía música y era muy entretenido todo. Creo que Claro. después le pasaban la factura al cementerio.
¿En serio? Sí, le pasaban la factura. Tenía que cubrir 28 pesos por la música. Entonces el gobierno no regalaba nada. Ok. No, pero era, sí, o sea, entre comillas, era eso. Ellos mandaban la música, pero obviamente el cementerio tenía que pasar ahí su platito. Ya. Sí. Pero estaba todo el tema esto de la algarabía. O Mira. sea, imagínate música, imagínate las fondas, y todo esto era afuera del cementerio, ya para que Claro, ustedes, nuestros necrománticos, se ubiquen. Era como la Plaza La Paz, que exacto. antes no existía, pero era todo eso estaba lleno de fondas. Sí, entonces estaban las ramadas, las fondas, y obviamente entre beber, bailar, cantar, se iban, y consumir, pues sí, obviamente nuestra empanada Obvio. Obvio, o sea, era no puede lo más faltar. Sí. típico. No, pues no puede faltar nuestras queridas empanadas. Y ahí viene el tema, pues, es que te estaba comentando, en las empanadas. Ay, no. ¿Me vas a creer? ¿Me vas a creer que eran empanadas Pero, de... ¡Ay, sí! Eran empanadas de muerto. pero ¿cómo de muerto? O sea, Oye, sí. o sea, empanadas de muerto porque las vendían en el cementerio. No, empanadas de muerto porque saqueaban. ¿Qué? Hoy hacían saqueo en el cementerio. ¿Sabes qué Ah, día? Sí, lo pudieron comprobar porque esto pasó durante los primeros años. ¿en serio? Entonces, en serio. Y podían comprobar, y se comprobó, de que días previos al 1 de noviembre habían saqueos de cadáveres. ¿Me podéis creer? Qué Entonces, horrible. uy, sí, se comían a los mismos muertos. O sea, yo iba a visitar a ponete tú, a mi tía al cementerio, les lloraba, le llevaba flores, salía, me ponía a carretear Sí. Y te comías ahí a tu y tía me estaba comiendo a mi tía. afuera. Claro, Qué sí, eran horrible. empanaditas de difunto. Empanaditas de difunto. ¿Me puedes creer que pasaba eso en el cementerio general? Sí, eso se puede. Bueno, esta anécdota es verídica, lamentablemente. Wow, qué heavy. Wow, sí, Da para heavy. pensar. Da para pensar. Sí, no, sí habían saqueos. Bueno, los saqueos en el cementerio general, lamentablemente siempre han habido. Sí, hasta el día de hoy. Y eso son cosas, claro, son cosas que no van a parar. Pero ¿te imaginas comer empanada de difunto? No sé. Mm, Tenía hambre, tenía, se me sí, quitó. no sé, ese saborcito especial que tenía la empanadita ahí fuera del Claro. cementerio. Preguntarle, no sé, a doña Juanita, qué ricas son empanadas, ¿qué le echa? Amor y enjundia. Ya, ahora entiendo de dónde venía la enjundia. Oh, qué No, heavy. sí, nuestra primera empanadita para nuestros amigos, sí, eran las fondas El, empanaditas de el mito, difunto. el mito el anticucho de gato del 18 quedó chico. O sea, claro, imagínate, te estás comiendo al muertito recién enterrado. Qué heavy. Bueno, sí, oye, sí, encontré esta anécdota demasiado, bueno, la encontré súper interesante, ¿eh? Entonces, súper interesante y súper anecdótica, o sea, es que es para que todos ustedes entiendan el, tan, todo lo que pasó dentro de nuestro cementerio general era increíble. Ustedes no se pueden imaginar el tipo de anécdotas y diversas que hay, como por ejemplo esta, que Exacto. realmente existieron los saqueos, la gente iba, sacaba, no sé si el muerto entero, pero deben haber sacado trozos, y obviamente hacían empanadas. Fuerte. Sí, Fuerte. pero interesante, Sí, no deja de interesante. ser interesante. O sea, pasa Fue dentro parte de. de nuestra realidad, fue parte de nuestra realidad. Claro. Sí. Mira, sé que ya estoy pensando mejor que la Muni ya no. Mejor no No, hagamos, mejor no dejemos hasta ahí hagamos la fonda. fonda del cementerio, ¿sí? No dejémosla hasta ahí Sí, nomás. mejor no hagamos fonda en el cementerio. Mejor no. Ya. Mejor no, ya. Desechemos la idea, desechemos la No, idea. después de esto ya creo que en el 18 voy a poder celebrar. Porque, voy a estar comiendo una empanada y Bueno, empezar a después, hablar. No, heavy. Pero bueno, no, pero fuera de la broma y todo eso, eh, sí, el cementerio tiene mucho que contar. Tiene demasiadas cosas que contar. Por ejemplo, lo que conversamos en este episodio ahora, que son cosas que pasaron en los primeros años del cementerio. Y este año, 2021, el cementerio va a cumplir 200 años. Cantidad de cosas que pasan ahí cantidad y adentro. cantidad.
o sea, con esto ya tenemos Sí, asegurado el programa para harto rato. sí, sí, como les contamos a ustedes, a nuestros oyentes, el cementerio general, no solamente las anécdotas que tiene son paranormales o sea, apariciones, son este tipo de anécdotas que nosotros queremos compartir con ustedes. Son este Exactamente. tipo de anécdotas o sea, que realmente quedaron en una constancia, fueron constatadas. Sí, hubieron saqueos, sí hubo empanadito de difunto y sí al presbítero Valero se le escaparon los muertos y pasaron un montón de cosas así. Entonces, Claro. es entretenido igual comentarlos con ustedes, todo esto entre telones para que puedan disfrutar también de los primeros años, de cómo se vivió los primeros Claro. años acá en nuestro cementerio. Sí, pues, bueno, lo que decías tú es muy importante tratar de, si bien, por lo menos desde mi parte, si bien es importante mantener esa imagen del cementerio como algo folclórico, de los fantasmas y todo eso, pero eso es parte del mito. No, no en todos los cementerios está la Llorona, no en todos los cementerios hay una novia, cosas así. Cada cementerio tiene sus propias historias, pero Ujú. no toda, gran parte de esas historias no son, tal como tú decías, no son paranormales. No en todos los cementerios penan, cosas así, sino que la historia está ahí enterrada, en este caso, por ejemplo, con las primeras personas que fueron sepultadas ahí, con la Claro. forma en que se financió el cementerio, que era vendiendo nieve para hacer helados, o, por desgracia, este asunto de la empanada de muerto. Claro, empanadita ahí de difunto. Pero como, claro, pues era como lo que tú decías. Nos vamos a salir un poquito de todo el mito que hay en los cementerios y vamos a ver cosas de este tipo. Sí, Exactamente. Pero, claro, este tipo pero de anécdotas. tampoco descartemos las historias de terror del cementerio. Por No, no favor, las porque vamos a dejar. tampoco las vamos a dejar de lado, sí, son parte No, del pues cementerio. sí, son Pero parte de, nosotros queremos darle un poco más de de, contexto, de historias del de cementerio. historia del cementerio. Algo que esté constatado y que nosotros les podamos brindar. Exactamente. Eh, Así que, Porque de que pasan cosas en el cementerio, pasan. pucha, todos dicen que les pasan cosas, a mí nunca me han pasado. ¿En serio? ¿Sí? Nunca, nunca. Bueno, Mucha eso va a gente. ser. Yo puedo relatar algunas y tampoco me ha pasado mucho. Pero sí pasan, pasan. ¿No? A mí no. Pero eso ya sería para otro capítulo. Eso Sí, sería porque, para más mira, adelante. hasta he estado en el cementerio de noche, pasando Año Nuevo dentro del cementerio general de noche, y no me pasó nada, Pero a mí, nada. yo no estoy hablando que me haya pasado de noche. No, pero yo doy un ejemplo. Ah, sí, Yo doy un sí. ejemplo que yo reuní todas, así como cual bono del gobierno, reuní todas las condiciones para que me penaran y aún Claro, así pues no te no penaron. sentí nada. Lo que pasa, Gonzalo, es que estaba en otra, pues está en otro contexto, era el año nuevo, pues. Sí, pero es que puta, Sí, a pues. mí, mira, hasta el día de hoy a mí me preguntan por qué fuiste a hacer año nuevo al cementerio. Oh, pero qué entretenido. Sí, Deberían instaurarlo pero de nuevo bueno, porque yo. sí, no, es que ese es un tema que vamos a conversar en otro episodio también porque hay cosas del cementerio que no mucha gente sabe, ¿no? No, Entonces también es sí. importante hablar de esas cosas, pero tal como tú dices, eso será asunto para otro De episodio otro porque ya episodio. este episodio ya está llegando a su fin, ¿no? Porque ya mira la hora. Entonces, para que la gente se vaya, no sé, a tomar desayuno, once, cena, una empanadita, Claro, algo rico. para que nuestros necrománticos puedan ir tranquilos ahí después de haber conocido lo que son los orígenes del cementerio general. Y eso obviamente para entrar en contexto de de nuestra celebración que vamos a tener este año, Exactamente. el Un bicentenario. bicentenario del cementerio general. Hoy me encanta recalcar eso, 200 años. Así tal como en el 2010 se celebró el bicentenario de Chile con bombos, luces y toda la cuestión. Por desgracia a nosotros nos tocó este asunto de la pandemia. Esperemos que de aquí a fin de año esté un poco más controlado y se pueda hacer algo bonito, pero le tocó al cementerio este año cumplir 200 años, ¿no? Entonces Claro, ahí estamos tratando de darle un nuevo realce, sí, no realce a través de las maneras que nosotros podemos hacerlo. justamente.
¿Tienes alguna recomendación? Sí, obviamente la recomendación del libro. Voy a recomendar un libro que es donde ustedes pueden encontrar también sobre el primer acercamiento al cementerio general, que se llama Sepultura Sagrada, Tumba Profana, los espacios de la muerte en Santiago de Chile entre 1883 y 1932, de Marco Antonio León. Y leyendo un poco la solapa, Marco Antonio León, que nació en 1970, es doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Bio Bio y del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción. Y actualmente obviamente es investigador, responsable de varios proyectos, y uno de estos libros que les quiero recomendar sería ese, para que ustedes tengan su primer acercamiento con, si bien el cementerio general, también aborda otros cementerios. Es un súper libro que nosotros, muchas de las cosas que hemos contado están obviamente basadas en lo que habla Marco Antonio León, y obviamente también en lo que habla Vicuña Maquena y Justo Abel Rosales, que son los libros de donde Marco Antonio León también pudo poner los cimientos con respecto al tema de la sepultura. Exactamente. Bueno, yo también tengo uno recomendado. De este programa hablé el primer episodio, que Mira Tú, que para la gente que quiere hacer un poco más del cementerio de una forma entretenida, ¿no? Así como nosotros le contamos entre medio de broma y todo eso, es muy interesante también la forma que tiene Mira Tú, que fue un programa de la productora Plaplac, los mismos creadores de 31 Minutos, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que ellos hicieron esta serie de cortos de media hora en que 3 personajes, Maxi, Belinda, que ellos dos son pololo, van a pasear por Santiago y distintos puntos de Chile junto al abuelo de Belinda. Y estos 3 personajes se pueden... Es muy entretenido, sí. Para los que les recomiendo mucho, búsquenlo en YouTube. Están todos los episodios online. Gracias a Gonzalo. Ya, eso. ¿Para qué? Pero sí, yo me encargué de digitalizar. Sí, se agradece, Gonzalo. Grabar y digitalizar todo, bueno, gran parte de los episodios, porque yo tenía una parte y mucha gente me ayudó y me prestó los capítulos que ellos tenían grabados y que yo no tenía. Entonces ahí entre todos pudimos subir esos episodios. Y también así que pueden buscarlo en YouTube. Pueden buscarlo en YouTube. Y a través de eso también les recomiendo el libro Mira Tú, Guía para Perderse en Chile, de Juan Pablo Barros, que él era el historiador y escritor que participó dentro de la historia de la creación de la serie, y que un año después publicaron el libro, donde pueden encontrar los datos ampliados de muchas cosas que hablan en la serie. Y bueno, ahí justamente el primer episodio es del cementerio general. Entonces les recomiendo mucho que lo vean, porque ahí pueden escuchar algunas anécdotas que escuchamos acá y otras cosas. Claro, y es como de forma mucho más lúdica. Exactamente. Bueno, sí, hasta el día de hoy muchos profesores me escriben, me dicen que es material que demuestra a los estudiantes. Sí, porque es muy entretenido. Y les recomendamos, efectivamente les recomendamos ver en los videos. Son muy entretenidos, muy ilustrativos también. Exactamente. Y me quiero tomar un espacio, un entre paréntesis. ¿Ya? Quiero hacer un saludo especial el día de hoy a una amiga. Bueno, yo le digo amiga, pero la verdad es que ella me sigue en todas mis redes, ¿ya? Obviamente, tengo uno de fotografía, tenemos con Gonzalo, que es el podcast, y tengo Crónicas Necróticas, que obviamente pero del de la fotografía, claro. Para que la gente también la conozca y le siga. No, es que el de la fotografía, soy sincera, la fotografía me gusta mucho. Entonces, tengo muchas fotos, tengo extremadamente muchas fotografías. Entonces decidí hacer un Instagram solamente con fotografías, que obviamente que son las que tomamos en los distintos cementerios, pero eso es como un tema así como para hacerme un cariñito yo, porque me gusta. Es fotografías-necróticas. Y obviamente mi crónicas-necróticas. Y le quiero dar un saludo a Javi.Amatista. Oye, ella es una niña muy linda,
siempre me escribe y da siempre sus opiniones, su aporte, y me encanta cuando la gente te escribe y te manda cariño y te manda buenas vibras, así como cuando te hacen un cariñito. Así que le quiero mandar un súper gran saludo a la Javi. Yo sé que nos va a escuchar, porque ella escucha nuestros podcasts. Así que Javi, un beso enorme, muchas felicidades por esta nueva etapa, y ese es mi saludito especial para ella. Qué bueno. Bueno, yo aprovecho de saludar a toda la gente que nos ha mandado mensajes, que nos ha escrito en los posts que publicamos en Instagram, que nos ha seguido en Twitter, que nos sigue en Facebook, porque estamos en las 3 redes sociales. En todas las redes todas las sociales. redes, y la gente que se ha tomado el cariño, el tiempo y el cariño de escribirnos, nos dan consejos, nos dicen, me faltó esto, podrían hablar de esto, ¿no? Entonces también le agradecemos. Y gracias por los feedback. Gracias por los Exactamente. feedback, porque así también vamos aprendiendo nosotros. Ustedes saben que somos súper amateurs. Si bien nos gusta el tema del cementerio, nosotros no tenemos ningún tipo de afición por este tipo de cosas. O sea, de hablar y hacer podcast. Claro, esto es como más difícil, es como otro tipo de acercamiento con ustedes. Entonces, sí, gracias por el feedback, por la buena onda también. Gracias por acompañarnos y gracias por el apoyo. Tal cual. Así que con este saludo tan emotivo que nos sale del alma, sí. comenzamos a cerrar este nuevo episodio de Crónicas. Mira, te iba a robar el proyecto de Necrópolis Chile, perdón, ¿no? Como siempre, la invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram es Crónicas. No, yo te ayudo. Yo te ayudo, no se preocupe. Me estoy apropiando de tu propio proyecto. No es así. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, mi proyecto es Crónicas Necróticas, ustedes ya saben. Pero acá, de Necrópolis Chile, es en Instagram, @necrópolischilepod, y en Twitter es @necrópolispod. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y en Facebook también nos pueden encontrar como Necrópolis Chile. Donde estamos justamente ahí siempre en redes, tratamos de compartir la imagen del libro, un poco más de datos para que la gente pueda buscarlo. Y vamos subiendo las recomendaciones ahí también. Exactamente. Y también vamos a tratar de ir subiendo temas ampliados de lo que conversamos ahora. Por ejemplo, le hablamos de la imagen antigua del cementerio, vamos a estar subiendo imágenes del cementerio antiguo y cosas así, para que ustedes también puedan hacerse una idea, porque esto es la magia de la radio. Claro, aquí la imaginación. Pero en Instagram pueden ver las fotografías que nosotros vamos a poder compartir con ustedes, y además obviamente las recomendaciones que hicimos de los libros, que eso obviamente no va a faltar nunca. Exactamente. Así que hasta ahí estaríamos con este episodio de Necrópolis Chile. Oye, Gonzalo, ha sido un gusto. Sí, ha sido un gusto estar nuevamente contigo. Igualmente. Muchas gracias. Se pasa muy bien. Gracias por todas las anécdotas. Y un saludo grande, y nos será para la próxima. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos. Chau. Chau. Te invito a una empanada. Vamos a comerla al tiro.